Imagina un mundo donde la tradición y la fe están en constante conflicto, un lugar donde las decisiones de un solo hombre pueden cambiar el curso de la historia espiritual de la humanidad. Este es el mundo de Abraham y su padre, Taré, dos figuras emblemáticas cuyas vidas representan un choque entre el politeísmo ancestral y el monoteísmo emergente. En este video, te llevaremos en un fascinante viaje a través de los misterios de la idolatría en Mesopotamia, explorando cómo Abraham desafió su pasado para convertirse en el patriarca de la fe. Quédate hasta el final, porque te revelaremos claves que pueden inspirarte a tomar decisiones valientes en tu propia vida espiritual. Si alguna vez te has preguntado cómo romper con las cadenas de las tradiciones que ya no sirven a tu propósito, este video es para ti. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y prepárate para descubrir una historia que puede transformar tu forma de entender la fe y la vida. La Mesopotamia antigua, conocida como la cuna de la civilización, estaba profundamente arraigada en la práctica de la idolatría. En cada esquina, las ciudades resonaban con cánticos y rituales dedicados a dioses de piedra, madera y metal. Estos dioses representaban las fuerzas de la naturaleza y los aspectos cotidianos de la vida, desde la fertilidad y la cosecha hasta la guerra y la muerte. En este contexto, Taré, padre de Abraham, se erigió como un fiel devoto de estas creencias politeístas, una figura atrapada en las tradiciones de su tiempo. Los templos mesopotámicos no eran solo lugares de adoración, eran el corazón de la vida social y política. Las élites gobernantes y los sacerdotes usaban la religión como una herramienta para consolidar su poder, convirtiendo la fe en un pilar fundamental de la estructura social. En las familias, los ídolos eran vistos como protectores domésticos, con altares pequeños adornando cada hogar, reflejando la omnipresencia de los dioses en la vida diaria. Taré, siendo un hombre de su época, no solo participaba en estas prácticas, sino que también las promovía dentro de su propia familia. Abraham creció en un entorno donde la idolatría no era solo una creencia, sino un modo de vida. Las historias de los dioses y sus hazañas moldearon su infancia, preparando el escenario para una transformación que nadie esperaba. La influencia de la idolatría en Mesopotamia iba más allá de lo religioso. Era un sistema que dictaba la jerarquía social, las leyes y hasta las alianzas entre ciudades-estado. Los dioses mesopotámicos, como Marduk, Istar y Enlil, no solo gobernaban los cielos, sino también las mentes y corazones de sus seguidores. Este entramado cultural fue el telón de fondo sobre el que se desarrolló la historia de Abraham y Taré. A pesar de estar inmerso en este mundo, Taré es una figura compleja. Por un lado, representa la tradición y el peso de las costumbres antiguas. Por otro, su vida nos ofrece una ventana para entender las tensiones que dieron lugar al surgimiento del monoteísmo. ¿Cómo un hombre tan inmerso en las prácticas politeístas pudo criar a alguien destinado a cambiar el curso de la historia religiosa? La Mesopotamia de la época de Taré y Abraham estaba marcada por un dinamismo cultural y social impresionante. Comerciantes, viajeros y pensadores intercambiaban ideas que a menudo cuestionaban las prácticas tradicionales. Es en este caldo de cultivo donde comienza a gestarse la búsqueda de una nueva forma de relacionarse con lo divino, una búsqueda que Abraham llevaría a cabo con una fe inquebrantable. En los próximos minutos, profundizaremos en cómo esta transición de la idolatría al monoteísmo no solo transformó la vida de Abraham, sino también la de millones a lo largo de los siglos. Prepárate para descubrir cómo una elección aparentemente simple puede resonar a lo largo del tiempo, inspirando a generaciones enteras. En el centro de esta narrativa está Taré, un hombre cuya devoción a los ídolos era representativa de su época. Como padre, su influencia en Abraham fue innegable, pero no de la manera que cabría esperar. Taré simbolizaba la tradición y la continuidad, un defensor de prácticas que consideraba esenciales para la estabilidad social y familiar. Sin embargo, esta misma devoción sería cuestionada por su propio hijo. En su papel de patriarca, Taré enseñó a Abraham y a sus otros hijos las costumbres y rituales de los caldeos. La vida cotidiana de la familia giraba en torno a los ídolos que decoraban sus altares, a los que ofrecían sacrificios y oraciones. Estos actos no solo eran una expresión de fe, sino también un reflejo de la estructura social y jerárquica en la que vivían. La relación entre Taré y Abraham era compleja. Mientras que el padre buscaba mantener las tradiciones, el hijo comenzó a desarrollar una inquietud espiritual que lo alejaba de ellas. Este conflicto no era solo familiar, sino también ideológico.
Representaba el choque entre un pasado arraigado y un futuro lleno de posibilidades. Taré, como muchos de su generación, veía en los ídolos una fuente de protección y prosperidad. Estos objetos sagrados no solo eran símbolos religiosos, sino también amuletos que aseguraban el bienestar de la familia. Pero para Abraham, estos mismos ídolos comenzaron a representar limitaciones, un sistema que no podía responder a las preguntas más profundas de su alma. La tensión entre Taré y Abraham refleja un dilema universal: cómo manejar la ruptura generacional cuando las creencias de los hijos desafían las de los padres. Aunque Taré es recordado como un idólatra, su papel fue fundamental en la formación de Abraham. Al representar aquello de lo que Abraham debía alejarse, Taré sin quererlo preparó el camino para la transformación espiritual de su hijo. Esta dinámica familiar también sirve como metáfora de la lucha interna que muchos enfrentan al cuestionar sus propias tradiciones y creencias. Taré puede ser visto como un símbolo de resistencia al cambio, mientras que Abraham encarna la valentía de buscar algo más grande, incluso a costa de la desaprobación familiar. A medida que avanzamos, veremos cómo esta relación padre-hijo no solo impactó sus vidas, sino también moldeó el curso de la historia espiritual de la humanidad. La decisión de Abraham de romper con la idolatría fue el comienzo de una nueva narrativa que resonaría durante milenios. El despertar espiritual de Abraham es uno de los momentos más fascinantes de esta historia. Criado en un entorno profundamente arraigado en la idolatría, su búsqueda de una verdad mayor lo llevó a cuestionar todo lo que conocía. Este proceso no fue inmediato, fue un viaje interno lleno de dudas, reflexiones y, finalmente, decisiones valientes. Desde joven, Abraham comenzó a observar las limitaciones de los ídolos. Mientras su padre y su comunidad los veneraban como protectores y benefactores, Abraham notaba algo inquietante: estos dioses de piedra y madera no tenían el poder de responder ni de interactuar con quienes los adoraban. Este vacío fue el catalizador de su búsqueda espiritual. El cuestionamiento de Abraham no fue bien recibido. En una sociedad donde la tradición era el pilar de la identidad cultural, sus ideas eran vistas como una amenaza. Su rechazo a los ídolos no solo desafiaba las creencias de su familia, sino también la estructura misma de la comunidad en la que vivían. A pesar de la oposición, Abraham perseveró. Su convicción de que debía haber algo más grande, un poder único y supremo, lo llevó a separarse de las prácticas de su padre. Este acto de rebeldía espiritual marcó el inicio de un nuevo camino, uno que lo llevaría a convertirse en el patriarca de una fe monoteísta. El viaje de Abraham no estuvo exento de sacrificios. Romper con las tradiciones de su padre significaba alejarse de su familia y de todo lo que le era familiar. Sin embargo, su fe en un Dios único le dio la fuerza para continuar, incluso cuando el camino parecía incierto. Este despertar espiritual no solo transformó a Abraham, sino que también plantó las semillas para una nueva forma de entender la relación entre la humanidad y lo divino. Su historia es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad puede requerir valentía y sacrificio, pero también puede llevar a una transformación profunda. A medida que seguimos explorando esta narrativa, veremos cómo las decisiones de Abraham no solo definieron su vida, sino que también impactaron a generaciones enteras. Su fe en un Dios único sería el fundamento de 3 de las religiones más grandes del mundo. El momento en que Abraham decidió romper con la tradición fue un punto de inflexión en su vida y en la historia de la fe. Este acto no fue solo un rechazo a la idolatría, sino también una declaración de independencia espiritual. Al hacerlo, Abraham demostró que la fe verdadera requiere valentía y un compromiso inquebrantable con la verdad. La decisión de Abraham de abandonar los ídolos fue radical. En una sociedad donde la idolatría era la norma, su elección lo colocó en conflicto con su familia, su comunidad e incluso con su propia identidad. Sin embargo, Abraham estaba convencido de que debía seguir un camino diferente, uno guiado por su creencia en un Dios único y supremo. Este acto de ruptura no fue fácil. Abraham enfrentó la desaprobación de su padre, el rechazo de su comunidad y la incertidumbre de un futuro desconocido. Pero su fe lo impulsó a seguir adelante, confiando en que su decisión era la correcta. La ruptura de Abraham con la tradición es un ejemplo poderoso de cómo las decisiones valientes pueden cambiar el curso de la historia. Al desafiar las normas de su tiempo, Abraham no solo transformó su propia vida, sino que también allanó el camino para una nueva forma de entender la espiritualidad. Este momento también destaca la importancia de la individualidad en la fe.
Aunque Taré y su comunidad seguían a los dioses tradicionales, Abraham eligió forjar su propio camino, demostrando que la fe verdadera es un viaje personal y único. A través de su ruptura con la tradición, Abraham nos enseña que la fe no siempre es cómoda ni fácil. A menudo requiere dejar atrás lo que conocemos y confiar en lo desconocido. Pero como veremos, esta decisión marcó el comienzo de algo mucho más grande. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo esta elección no solo impactó a Abraham, sino que también sentó las bases para una nueva forma de vida espiritual. Su historia sigue siendo un recordatorio de que la fe verdadera requiere coraje y determinación. Cuando Abraham rompió con la idolatría, no estaba completamente solo. Fue guiado por una fuerza invisible, una presencia divina que le mostró un nuevo camino. Este llamado de Dios marcó el inicio de una relación única, una alianza que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Dios se presentó a Abraham con un mensaje claro: debía dejar atrás su tierra, su familia y las creencias de su padre. Este llamado no fue solo una invitación, sino un imperativo que exigía fe y acción. Abraham respondió con valentía, demostrando una confianza inquebrantable en lo divino. Esta relación entre Abraham y Dios es un ejemplo de cómo la fe puede trascender las tradiciones humanas. Al confiar en un poder superior, Abraham encontró la fuerza para superar los desafíos que enfrentó al romper con su pasado. Dios no solo guió a Abraham, sino que también le hizo promesas. Le aseguró que sería el padre de una gran nación, que su descendencia sería bendecida y que su fe sería un ejemplo para las generaciones futuras. Estas promesas fortalecieron la fe de Abraham y lo motivaron a continuar en su camino. El llamado de Dios a Abraham también marcó el inicio de una nueva forma de relación entre la humanidad y lo divino. En lugar de depender de ídolos tangibles, esta relación se basaba en la confianza, la fe y la obediencia a un ser supremo. A medida que Abraham avanzaba en su camino, enfrentó numerosos desafíos, pero siempre confió en que Dios lo guiaría. Su historia es un recordatorio de que la fe verdadera requiere no solo creer, sino también actuar con base en esa creencia. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta relación única entre Abraham y Dios no solo transformó su vida, sino que también impactó a las generaciones futuras, estableciendo las bases del monoteísmo. La alianza entre Dios y Abraham es uno de los momentos más significativos de esta historia. Este pacto no solo confirmó la relación especial entre el patriarca y su creador, sino que también estableció las bases para una nueva forma de fe. La alianza representó un compromiso mutuo, una promesa de bendición a cambio de fidelidad y obediencia. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa, que poseería la tierra de Canaán y que todas las naciones serían bendecidas a través de él. Estas promesas no solo eran esperanzadoras, sino también revolucionarias. Sugieren un Dios activo, personal y comprometido con el bienestar de la humanidad, un concepto que contrastaba fuertemente con las deidades distantes e impersonales de la idolatría mesopotámica. La alianza también marcó un cambio profundo en la vida de Abraham. Desde este momento, su identidad ya no estaría ligada a las tradiciones de su padre, sino a una misión divina. Esto le dio un propósito claro y una visión para el futuro, lo que le permitió superar los desafíos que enfrentó en su camino. El pacto con Dios no fue solo un acto simbólico. Incluyó señales tangibles, como la circuncisión, que servirían como recordatorio físico de la relación especial entre Abraham y su Creador. Este acto simbolizaba la separación de Abraham de su pasado idolátrico y su compromiso con un futuro basado en la fe y la obediencia. A través de esta alianza, Abraham se convirtió en un modelo de fe para las generaciones futuras. Su disposición para escuchar y seguir la voz de Dios, incluso cuando las promesas parecían inalcanzables, lo estableció como un ejemplo de confianza y dedicación. Este modelo sería emulado por millones de creyentes en las religiones abrahámicas. La alianza entre Dios y Abraham también fue un hito en la historia espiritual de la humanidad. Marcó el inicio de una nueva forma de entender la relación entre el hombre y lo divino, una relación basada en la confianza mutua y la fidelidad. Este pacto no solo afectó a Abraham, sino que también tuvo implicaciones profundas para su descendencia y para toda la humanidad. Mientras continuamos explorando esta narrativa, veremos cómo este pacto no solo transformó la vida de Abraham, sino que también estableció las bases para las tradiciones monoteístas que siguen inspirando a millones de personas hoy en día.
Su historia es un recordatorio poderoso de que la fe y la obediencia pueden abrir la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Si te está gustando este contenido y quieres seguir explorando historias que transforman vidas, te invitamos a suscribirte ahora mismo. Al hacerlo, no solo nos apoyas a crecer como comunidad, sino que también formas parte de este emocionante viaje hacia nuestra meta de 1000 suscriptores. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Contamos contigo para lograrlo. La fe de Abraham no solo fue probada en su decisión de romper con la idolatría, sino también en los desafíos que enfrentó en su camino. Uno de los aspectos más destacados de su vida fue su capacidad para mantenerse firme incluso ante las pruebas más difíciles. Este coraje es lo que lo convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. Dios no prometió a Abraham un camino fácil. Su fe fue puesta a prueba repetidamente, y cada prueba representó una oportunidad para demostrar su confianza en lo divino. Desde dejar la tierra de su familia hasta enfrentar la incertidumbre de un nuevo destino, Abraham mostró una determinación y una fe que pocos podrían igualar. El coraje de Abraham también se reflejó en su capacidad para liderar a su familia y comunidad en momentos de incertidumbre. Como patriarca, tuvo que tomar decisiones difíciles que afectaron no solo su vida, sino también la de aquellos que lo seguían. Este liderazgo basado en la fe lo convirtió en una figura respetada y venerada. Uno de los momentos más icónicos de su vida fue su disposición a sacrificar a su hijo Isaac. Aunque este acto fue finalmente detenido por Dios, simboliza la profundidad de la fe de Abraham y su compromiso con el llamado divino. Este evento no solo consolidó su relación con Dios, sino que también estableció un ejemplo de obediencia total. El coraje de Abraham nos enseña que la fe verdadera no está exenta de desafíos. De hecho, es en los momentos de mayor dificultad cuando la fe se fortalece. Su disposición para enfrentar pruebas con confianza y determinación es un recordatorio de que el verdadero valor reside en la capacidad de confiar en lo desconocido. A través de estas pruebas, Abraham no solo demostró su propia fe, sino que también inspiró a las generaciones futuras. Su vida nos muestra que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Este es un mensaje que sigue resonando en la actualidad. En los próximos capítulos, exploraremos cómo la fe y el coraje de Abraham no solo moldearon su vida, sino que también sentaron las bases para una nueva forma de entender la espiritualidad y la relación con lo divino. Una de las promesas más significativas de Dios a Abraham fue la de convertirlo en el padre de una gran nación. Esta promesa no solo ofrecía esperanza, sino que también establecía una visión a largo plazo que sería fundamental para las tradiciones monoteístas. Sin embargo, esta promesa vino acompañada de desafíos y pruebas que pusieron a prueba la fe de Abraham. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Esta visión de abundancia y prosperidad era radical en un contexto donde la continuidad familiar estaba profundamente vinculada a las creencias tradicionales. Para Abraham, esta promesa significaba romper con el pasado y confiar completamente en el plan divino. La realización de esta promesa no fue inmediata. Abraham y Sara enfrentaron años de incertidumbre y desesperanza antes del nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Este periodo de espera no solo fortaleció su fe, sino que también les enseñó la importancia de la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. El nacimiento de Isaac marcó el cumplimiento de una parte esencial de la promesa. Este evento no solo trajo alegría a la familia, sino que también reafirmó la fe de Abraham en las palabras de Dios. Isaac no era solo un hijo, era el comienzo de una nación que cambiaría la historia espiritual del mundo. La promesa de una gran nación también implicaba responsabilidades. Abraham no solo debía confiar en Dios, sino también transmitir esta fe a su descendencia. Este compromiso con la formación espiritual de su familia sentó las bases para las tradiciones religiosas que seguirían. A través de esta promesa, Abraham se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Su vida nos enseña que las grandes bendiciones a menudo requieren paciencia, fe y la disposición para enfrentar desafíos. Esta lección sigue siendo relevante para cualquiera que busque propósito y dirección en su vida. En las próximas partes, veremos cómo la promesa de Dios a Abraham no solo impactó su vida, sino que también tuvo un efecto duradero en la historia de la humanidad y en las generaciones futuras. El impacto de Abraham en la historia espiritual de la humanidad es incalculable.
Su fe en un Dios único se convirtió en el fundamento de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este legado no solo transformó su época, sino que también moldeó el pensamiento espiritual de millones de personas a lo largo de los siglos. La transición de Abraham del politeísmo al monoteísmo fue revolucionaria. En una época donde las comunidades veneraban a múltiples deidades, su decisión de adorar a un solo Dios marcó un cambio radical. Esta fe en un creador único, personal y trascendente fue una de las contribuciones más significativas de Abraham al pensamiento religioso. El monoteísmo de Abraham no solo redefinió la relación entre el hombre y lo divino, sino que también estableció un nuevo código moral y ético. Al centrar su vida en la voluntad de Dios, Abraham sentó un precedente para una forma de vida basada en la obediencia, la justicia y la compasión. Esta nueva forma de fe también trajo consigo un sentido de comunidad. La descendencia de Abraham no solo heredó su fe, sino también su misión de difundir esta creencia. A través de sus hijos Isaac e Ismael, la influencia de Abraham se extendió a diferentes culturas y tradiciones, formando la base de las religiones abrahámicas. El impacto de Abraham también se refleja en los textos sagrados. Tanto la Torá como la Biblia y el Corán narran su historia como un ejemplo de fe y obediencia. Estas escrituras no solo preservan su legado, sino que también lo reinterpretan para cada generación, mostrando la relevancia continua de su vida y enseñanzas. La fe de Abraham no solo transformó su tiempo, sino que también sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en la actualidad. Su disposición para confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido, es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe en tiempos de incertidumbre. En las próximas partes, exploraremos cómo la influencia de Abraham se manifiesta en diferentes tradiciones religiosas y cómo su historia continúa resonando en la vida de las personas hoy en día. El judaísmo considera a Abraham como su patriarca fundador. Su fe y su relación con Dios establecieron el marco para las enseñanzas y prácticas que definirían al pueblo judío. A través de la alianza que Dios hizo con él, Abraham se convirtió en un símbolo de fidelidad y un modelo a seguir para las generaciones futuras. La Torá narra con detalle la historia de Abraham, desde su salida de Ur hasta la promesa de la tierra de Canaán. Estos eventos no solo marcaron su vida, sino que también definieron los principios fundamentales del judaísmo, incluyendo la importancia de la fe, la obediencia y la justicia. La influencia de Abraham en el judaísmo también se refleja en las festividades y rituales. La circuncisión, introducida como parte de su pacto con Dios, sigue siendo una práctica central en la tradición judía, simbolizando la continuidad de la alianza divina. El judaísmo también celebra el coraje y la fe de Abraham en momentos de prueba, como en el sacrificio de Isaac. Este evento, conocido como la Akedá, es visto como un ejemplo supremo de confianza en Dios y es conmemorado durante las festividades religiosas. El legado de Abraham también se extiende al sentido de comunidad y misión del pueblo judío. A través de su descendencia, se considera que la nación judía tiene la responsabilidad de ser un ejemplo de justicia y fidelidad a Dios en el mundo. Este sentido de propósito colectivo tiene sus raíces en la vida y enseñanzas de Abraham. El impacto de Abraham en el judaísmo no solo es histórico, sino también espiritual. Su vida sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir en alineación con los valores y principios que él representaba. Esto lo convierte en una figura temporal y central en la fe judía. En las siguientes partes, analizaremos cómo Abraham también dejó un legado duradero en otras tradiciones religiosas y cómo su influencia sigue siendo relevante en la actualidad. En el cristianismo, Abraham es considerado una figura clave que simboliza la fe y la obediencia incondicional a Dios. Su vida y sus acciones son citadas frecuentemente en el Nuevo Testamento como ejemplos de confianza en la promesa divina. A través de él, se establece un vínculo directo con las raíces del monoteísmo y las bases de la fe cristiana. El apóstol Pablo destaca a Abraham como el padre de la fe en sus epístolas, enfatizando que su justificación ante Dios no fue por obras, sino por su fe. Este principio, profundamente arraigado en la teología cristiana, resalta la importancia de creer en las promesas de Dios como base para la salvación. En este contexto, Abraham se convierte en un modelo a seguir para todos los creyentes. El sacrificio de Isaac, relatado en el libro del Génesis, también tiene un profundo significado en el cristianismo.
Este acto es interpretado como un presagio del sacrificio de Jesucristo, quien, según la doctrina cristiana, entregó su vida por la humanidad. La disposición de Abraham a ofrecer a su hijo es vista como un paralelismo que resalta la fidelidad de Dios y su provisión. La promesa de Dios a Abraham de que sería el padre de muchas naciones también es significativa para los cristianos. A través de Jesús, considerado un descendiente de Abraham, esta promesa se amplía a toda la humanidad, uniendo a los creyentes en una sola familia espiritual. Esta idea de unidad y redención es central en la doctrina cristiana. La influencia de Abraham en el cristianismo también se refleja en la liturgia y las enseñanzas. Las historias de su vida se utilizan como ejemplos de fe durante sermones y estudios bíblicos, y sus actos de obediencia son recordados en festividades y ceremonias religiosas. Esto demuestra cómo su legado sigue siendo relevante en la práctica cristiana contemporánea. Además, el cristianismo adopta el concepto de la alianza entre Abraham y Dios como un precursor del nuevo pacto introducido por Jesús. Esta continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento refuerza la importancia de Abraham como un puente entre las promesas originales de Dios y su cumplimiento en Cristo. En última instancia, Abraham no solo es una figura histórica en el cristianismo, sino también un símbolo de esperanza, fe y obediencia. Su vida nos enseña que confiar en Dios, incluso en los momentos más inciertos, puede llevar a bendiciones y transformaciones profundas. En el Islam, Abraham es conocido como Ibrahim, una figura reverenciada como profeta y patriarca. Es considerado un modelo de sumisión a la voluntad de Dios, lo que lo convierte en uno de los personajes más importantes en la tradición islámica. Su vida y sus enseñanzas están profundamente integradas en el Corán y las prácticas religiosas de los musulmanes. El Corán describe a Abraham como un hombre de fe inquebrantable, alguien que rechazó la idolatría de su pueblo y dedicó su vida a la adoración del Dios único, Alá. Esta narrativa refleja el compromiso de Abraham con el monoteísmo, que es un pilar central del Islam. Su rechazo de los ídolos y su búsqueda de la verdad divina son ejemplos inspiradores para los creyentes. Uno de los eventos más significativos en la vida de Abraham, según el Islam, es su disposición a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Aunque el Corán no especifica si se trataba de Isaac o Ismael, esta historia es conmemorada durante la festividad de Eid al-Adha. Este acto de fe y sumisión absoluta simboliza la devoción total a la voluntad divina, un principio fundamental del Islam. Ismael, hijo de Abraham, también ocupa un lugar especial en el Islam. Se considera que Abraham e Ismael juntos construyeron la Kaaba en la Meca, un lugar sagrado que es el centro de la práctica religiosa musulmana. Este acto no solo resalta la importancia de Abraham en la historia islámica, sino que también lo vincula directamente con uno de los rituales más importantes del Islam, el Hajj. La influencia de Abraham también se extiende a las enseñanzas morales y espirituales del Islam. Su vida se utiliza como un ejemplo de paciencia, perseverancia y confianza en Dios. Los musulmanes ven en él un modelo a seguir, no solo por su fe, sino también por su compromiso con la justicia y la verdad. El legado de Abraham en el Islam no se limita a la narrativa histórica. Su nombre es mencionado frecuentemente en las oraciones diarias, y se le considera un vínculo crucial entre las religiones abrahámicas. Esto refuerza la idea de que Abraham no pertenece exclusivamente a una tradición, sino que es una figura universal que conecta a diferentes culturas y credos. En última instancia, Abraham representa la esencia de la fe en el Islam, la completa sumisión a Dios. Su vida y su legado continúan inspirando a millones de musulmanes en todo el mundo, recordándoles la importancia de la fe, la obediencia y la devoción en sus propias vidas. La historia de Abraham y Taré es un testimonio eterno de cómo la fe puede transformar vidas y romper cadenas de tradición que ya no sirven a nuestro propósito. Abraham, enfrentando el peso de las expectativas familiares y sociales, eligió seguir un llamado más alto, demostrando que con fe y obediencia es posible encontrar nuestro verdadero propósito en Dios. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a reflexionar sobre las idolatrías que quizás debas dejar atrás en tu propia vida. Abraham tomó una decisión valiente para seguir a Dios. ¿Estás listo para hacer lo mismo? Recuerda, la fe es el primer paso hacia una relación más profunda con el Creador, y antes de despedirnos, te pido que te suscribas a este canal y formes parte de esta comunidad que busca crecer espiritualmente cada día. Haz clic ahora en el botón de suscribirte y únete a nuestra meta de llegar a los 1000 suscriptores.
Juntos podemos compartir más mensajes transformadores que inspiran y edifican. Mi nombre es Josué, y es un honor acompañarte en este viaje espiritual. No estás solo en esta búsqueda, estamos aquí para aprender, crecer y avanzar juntos. Si tienes preguntas, reflexiones o quieres compartir cómo este mensaje impactó tu vida, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte y saber más de ti. Que Dios te bendiga abundantemente y que sigamos juntos este camino de fe, inspirados por la valentía de Abraham y guiados por la luz de Jesús. Nos vemos en el próximo video.